esta sesión de la tarde, sesión Gobernanza de Internet. En esta sesión tendremos un panel informativo y el estado actual sobre la propuesta del CRISP en relación a la transición de la supervisión de las funciones de la IANA. En nuestro panel principal estaremos contando con Esteban Lescano, miembro del CRISP por la región del LACNIC, Nico Sheffer, también miembro de CRISP, y Andrés Piazza, también como miembro del CRISP. Como moderador tendremos a Oscar Robles, nuestro CEO del LACNIC. Le paso la palabra a nuestro moderador, al cual pido un aplauso. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con esta sesión informativa para que sirva como preámbulo a la consulta que nos interesa que tengamos en esta sesión como parte del proceso de comunicación con la comunidad en el proceso de transición de IANA. Ya hemos platicado a lo largo del día sobre lo que va a suceder con la transferencia o la transición de la supervisión de IANA. Esta decisión de la Oficina de Estados Unidos, conocida como NTIA, de delegar en la comunidad el proceso para generar una propuesta con la cual ellos puedan sentirse tranquilos de que esta función va a estar en buenas manos, ¿no? Y quiero hacer un énfasis en ese proceso, porque de alguna manera los procesos multi-stakeholder, como lo que ha establecido NTIA, que se realice en esta ocasión, no son más rápidos. Obviamente requieren mucha mayor coordinación, y quizá lo que podría alguien pensar que un año es mucho tiempo, realmente, como lo veíamos en la sesión anterior, requiere de mucha coordinación entre diversas partes de todo el mundo. Pero también, además de que no es más rápido, requiere ceder parte del control. NTIA está cediendo parte del control de todo el proceso porque cree en el modelo multi-stakeholder, o al menos eso pensamos. Y lo que nos corresponde a nosotros es asegurar que el proceso se hace de manera multi-stakeholder. No necesariamente de que la solicitud final, la propuesta final es buena o es mala, sino asegurarnos del proceso. La comunidad de números ha generado una propuesta y esta propuesta, digamos, tiene la representación de más de 40,000 entidades entre los 5 RIRs del mundo, de los cuales 4,500 son los miembros del LACNIC, en el cual, a través de este proceso que coordinó el CRISP, hicieron valer sus opiniones. Entonces, vamos a escuchar qué ha sucedido desde la última reunión que tuvimos con nuestra comunidad en Santiago, qué ha sucedido desde entonces para acá. Como ustedes saben, nosotros formamos un grupo en la región compuesto por Esteban Lescano, Nico Sheffer y Andrés Piazza para este proceso. Y le pedimos entonces ahora a Nico Sheffer que nos actualice desde la reunión de Santiago qué ha sucedido con esta propuesta del CRISP y cuál es el estatus actual. Okay, thank you very much. I'm going to do this in English, but I believe all of you will. Muchas gracias. Voy a hacer la presentación en inglés. Creo que todos van a comprender. Desde la última reunión del LACNIC en Santiago y hoy, se llevó a cabo mucho trabajo. Este grupo ha estado trabajando a lo largo de un proceso transparente con la participación de comunicación abierta y la participación de todos los stakeholders o partes interesadas de la comunidad. Asimismo, trabajamos de una manera tal que el proceso que se llevó a cabo
y toda la información discutida estaba disponible públicamente para ser accedida por todo el mundo y para que se hicieran los comentarios. Tuvimos un modelo de trabajo que se basaba en intercambio de correos electrónicos, videoconferencias, documentación que se redactaba y se ponía a disposición para comentarios por parte de todas las partes interesadas, y a medida que iba llegando la retroalimentación, la documentación se volvía a ajustar y redactar en base a los aportes recibidos de la comunidad. Resultó muy interesante como equipo llevar a cabo este trabajo. Recuerdo que teníamos un marco temporal bastante limitado, pero fue alrededor de Navidad y Año Nuevo, así que recuerdo que estamos procurando tener conferencias a nivel local, regional y también mundial a fin de poder tener todo el trabajo, todas las partes interesadas, todos los participantes, para que todos ellos estuvieran alineados durante las discusiones. Resultó muy interesante ver cómo se podía lograr tener el trabajo conjunto de todos los RIRs a nivel mundial, y también cómo se enfrentaban los distintos usos horarios en los distintos continentes y cómo los distintos integrantes del equipo viajaban de una parte a otra del mundo, y a pesar de todo eso lograban encontrar un momento en el cual todos podían trabajar y participar en las conferencias que se llevaban a cabo, en las videoconferencias. Así que desde Santiago y más o menos el mes de enero, el equipo logró redactar un documento. Este documento es la propuesta y se ha abierto a la discusión. Tengo entendido que fue en el mes de febrero que el equipo TRISP, que la propuesta del equipo TRISP fue presentada al NRO y fue debatida en Singapur. Si necesitan más información, Andrés se las podrá proporcionar. El primer borrador básicamente fue un borrador de la comunidad de la CNIC, de manera que, entre tanto, cada RIR redactó su propia propuesta como una respuesta, a lo que se solicitó. Luego se reunieron todas las propuestas y fueron integrados en un documento consensuado de las RIR. Así que este es el documento que tenemos ahora como parte de la propuesta de CRISP. Ese documento contiene una SLA, es un acuerdo de nivel de servicio que contiene todos los detalles y exigencias y acuerdos, etcétera, como quieran llamarlo, entre las diferentes partes, y ahí es donde se han definido estos temas. La situación actual de este proceso es que ese documento SLA se está definiendo en detalles. De manera que, para resumir, y luego veremos quién lleva esto más adelante, para resumir, se puede decir que hay una propuesta mundial RIR que tiene el consenso de todas las partes, y el SLA está en proceso de ser definido en detalle. Tengo entendido que me dijeron hoy que es un documento de 45 páginas, así que hay mucha información a ser discutida. Me parece que vale la pena detenernos 2 minutos en ver, es decir, o agregar a lo que nos cuenta Nico del punto de vista del procedimiento, ¿no? Porque la verdad que uno, tal vez a primera vista, podría pensar que, es decir, se trata de un proceso global de consolidación,
y la región de Latinoamérica y el Caribe, bueno, podríamos decir, no sé, representan el 10% del total, ¿no? De, como decir, bueno, es decir, en cantidad de registros. Entonces, la verdad que no sé, un falso temor que teníamos cuando todo esto empezó, es decir, bueno, la verdad que tal vez es decir, no vamos a estar en igualdad de condiciones que por ahí, es decir, los representantes de la comunidad ¿no? de América del Norte, o de los representantes de la comunidad de Europa, o incluso de APNIC, porque bueno, son más registros. Y la verdad que el proceso fue todo lo contrario. El proceso fue un proceso que podemos decir igualitario, un proceso donde, es decir, se respetó las opiniones de todos los miembros del CRISP, todas las decisiones, incluso el draft, es decir, de cada renglón que está escrito en ese documento fue consensuado, y siempre se buscó, es decir, un doble propósito: cumplir por un lado el objetivo del plazo que teníamos impuesto, que era el plazo del 15 de enero, pero por otro lado, es decir, cumplir con esto de que sea un documento consensuado, ¿no? Un documento global, un documento que reflejara las posiciones de la comunidad. Entonces, me parece que esto es importante, y como región, o sea, podemos estar conformes, ¿no? con el procedimiento, con el lugar que hemos tenido, con la participación que hemos tenido, porque realmente ha sido una participación, ¿no? en igualdad de condiciones y es decir, realmente provechosa. Bien, por mi parte, aclarar, mi rol tuvo que ver con el soporte por parte del staff de la CNIC. El grupo CRISP tenía 10 miembros de las comunidades, 2 de cada comunidad, y 5 observadores por staff. El proceso y el resultado que tuvieron lugar en este periodo de tiempo muy corto que tuvo entre diciembre y enero, pero también la continuidad del mismo en los meses de febrero con otras instancias que tuvieron, básicamente podría decirse que el valor es similar en ambos casos. No solamente el contenido final consolidado de las propuestas de las 5 regiones, sino también el proceso bottom-up que se siguió tiene un valor importante en sí mismo, y es quizá uno de los puntos más relevantes que se pueden tener en cuenta a la hora de garantizar el modelo multi-stakeholder, como bien se planteaba al inicio, como es uno de los requisitos también que Estados Unidos pone a la hora de solicitar este tipo de propuestas. Hubo para llenar un poco en la continuidad del trabajo desde enero que se presentó la propuesta de CRISP, hubo una pequeña evolución temporal. Es importante que se conozca para que se pueda en la sesión siguiente, que es automáticamente al fin de esta, debatir en la comunidad los pasos a seguir con otro panel. Y la continuidad tuvo que ver se le presentó al Internet Coordination Group, que es el cuerpo global, el resultado de CRISP. El Internet Coordination Group dio recibo, hizo una serie de observaciones y preguntas aclaratorias, ampliatorias, en la reunión de ICANN de Singapur en el mes de febrero, y también lo hizo por escrito. El grupo CRISP no solamente entregó el reporte, sino que hizo una contestación en el mes de febrero por escrito de esas aclaraciones que el ICG preguntó. Y el estatus actual de situación, si bien hoy en el panel de la mañana se decía que la propuesta de la comunidad de números no había sido aprobada, sino solamente recibida, lo cual técnicamente es cierto, porque no existe tal cosa como una aprobación, sino que existe un envío de una propuesta consolidada de las 3 comunidades al gobierno de los Estados Unidos, y eso no sucedió todavía, pero se le han hecho consultas de parte del ICG oralmente en Singapur. Cada uno de los miembros del Internet Coordination Group, que es un grupo multi-stakeholder, con personas que están involucradas en este proceso y otras que no, e incluso personas críticas del proceso. Todas esas consultas fueron respondidas, y todas esas preocupaciones fueron seguidas, y se dio lugar a esas preocupaciones. No subsiste ninguna. En las respuestas por escrito que han sido publicadas, hice un pequeño resumen en Twitter con el hashtag del evento para poder poner a disposición los recursos que son la propuesta de CRISP, el intercambio de cartas con el ICG, la respuesta, y otra serie de sucesos que hubieron a continuación, que tiene que ver con que el NROIC, el Comité Ejecutivo con los 5 CEOs de los 5 registros regionales, le encomendó también a su grupo de
empleados de los abogados de cada uno de los registros que intervinieran en una redacción de borrador de lo que sería el acuerdo de servicio, el Service Level Agreement. Ese borrador fue publicado, aprobado por lo menos en su instancia de borrador por el Comité Ejecutivo de la NRO y fue publicado para comentarios. Por los próximos días está abierto a comentarios. Este mes cierra esa línea, esa deadline, y la comunidad tiene la posibilidad de comentar sobre cómo ese contrato refleja lo que fue planteado por CRISP. Esteban dice, yo a título personal coincido, pero obviamente soy parte interesada, estuve en ese proceso, que el borrador concuerda con lo planteado por el grupo CRISP, pero es importante que la comunidad haga ese planteo también. Entonces, otra de los puntos que hay que considerar es que ese es el estatus en el que estamos, un acuerdo borrador que la comunidad tiene que poder, aunque sea, observarlo. Y un último hito, y cierro mi intervención por ahora, es que en una reunión de los 5 CEOs de los 5 registros regionales también, junto con el CRISP, se le agradeció obviamente por el trabajo realizado, por cómo cumplió acabadamente las expectativas de la comunidad y tiene una alta estima en la comunidad, no solamente en la comunidad de números, sino, por ejemplo, el presidente del directorio de ICANN hizo una ponderación pública sobre el resultado del CRISP en la reunión de Singapur también. Y además se redefinió el enfoque de cuál sería el rol del grupo CRISP en el futuro. No se disolvió el grupo, sigue existiendo, pero ese es un grupo que ahora va a estar dedicado específicamente a una sola cosa, porque su trabajo original terminó y fue más duro de lo que parecía en su momento. Pero hoy el grupo CRISP va a trabajar en dar su aporte sobre si el verdadero resultado del contrato del Service Level Agreement se condice con lo que la propuesta de CRISP originalmente plantea, y ese es el rol acotado pero importante que hoy preserva el grupo CRISP. Esa es otra de las cosas que quería remarcar. De todos modos, me parece que si hay más dudas, esta serie de recursos que han sido publicados en el sitio web y que han sido publicados en las listas y lo acabo de refrescar en el hashtag de Twitter van a ser importantes para consultar. No todos los documentos se pueden leer, eso es lógico, y algunas preguntas que podemos responder ahora en este momento. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Si bien es cierto cuando mencionan que la propuesta fue recibida y no necesariamente aceptada, también es cierto que no se han presentado ningunos temas significativamente problemáticos en la propuesta, o al menos públicamente, lo cual hace pensar que tenemos un gran consenso en que esa propuesta se puede seguir trabajando. De hecho, una de las afirmaciones de Steve Cropper en esa reunión de ICANN fue que no tenía no había nada fundamental en las propuestas, tanto de CRISP, la parte de números, como en la parte de protocolos por parte de la IETF, con las que tuvieran algún problema. Y además decía full stop, o sea, como punto, o sea, no se iba a expresar más al respecto, ¿no? Y ahora me gustaría que fuéramos un poco entendiendo más cuáles son los elementos fundamentales de esta propuesta antes de pasar a los eventos todavía más recientes después de haber presentado esta propuesta, porque como menciona Andrés, no se ha disuelto el CRISP, sino que además tiene una función de asegurar que todas las especificaciones y los detalles a partir de la propuesta de CRISP sean consistentes, porque obviamente vamos a generar un acuerdo de niveles de servicio, un SLA, vamos a generar mecanismos para la definición del Review Committee, vamos a generar algunos temas relacionados con propiedad intelectual que probablemente estén fuera de todo esto, se van a generar una estructura nueva para ICANN probablemente. Entonces alguien tendría que estar asegurando que es consistente cada una de esos detalles con la propuesta original del CRISP. Pero bueno, a todo esto, ¿qué elementos tiene la propuesta del CRISP, de CRISP? Y para eso quisiera hacerle algunas preguntas más específicas. ¿De qué manera, alguno de ustedes me podría contestar, de qué manera apoya esta propuesta al modelo multi-stakeholder? A ver, yo por ahí, bueno, no es que quiero
escapar a la pregunta, que tiene una respuesta muy clara, pero digo, primero, o sea, de enfocar que, es decir, desde el punto de vista del contenido de la propuesta, digo, para que todos lo tengamos claro, es decir, dentro de la propuesta hay 4 temas principales. Esos 4 temas principales es uno, es decir, vamos a decir, mantener el proveedor actual de los servicios de IANA, es decir, habiendo un consenso en la comunidad en cuanto a que del punto de vista técnico se han cumplido adecuadamente esos servicios. El segundo tema que está dentro de la propuesta es, de alguna manera, la transferencia de ciertos recursos de propiedad intelectual que tienen que ver con el dominio de iana.org y, es decir, lo que son las bases de datos de los registros, ¿no?, de Internet que sean, es decir, que permanezcan con la comunidad. Es decir, independizar sería la propiedad intelectual del operador concreto que en ese momento ejerza la función técnica. El tercer punto tiene que ver con esto que comentaba Oscar, que es, la elaboración de un Service Level Agreement que reemplace el acuerdo actual entre el gobierno de Estados Unidos y ICANN por un contrato de servicios entre los RIRs y el operador de la función de IANA. Y el quinto punto tiene que ver con establecer un review committee que justamente sea, es decir, la posibilidad de, vamos a decir, de la comunidad de asistir al NRO en la supervisión de SLA. Digo esto simplemente porque después podemos ampliarlo si hay preguntas, pero para tener claro que la propuesta del CRIS, para aquellos que no hayan leído, o sea, incluye estos 5 temas. Y si me permitís, le contesto ahora a Oscar, porque no es que... la verdad que la propuesta es consistente con el modelo multi-stakeholder porque justamente fue elaborada, es decir, por la comunidad de los RIRs. Y como ustedes saben, la comunidad de los RIRs es una comunidad multi-stakeholder en sí mismo, ¿no? Los RIRs, es decir, están estructurados en base a membresía y esa membresía está abierta a todas, vamos a decir, a todas las partes interesadas que requieran los recursos de numeración, ¿no? Entonces, la verdad que, o sea, parecería bueno, no parecería, sino que es decir, todo el sistema es multi-stakeholder y la propuesta sale vamos a decir, de los propios, o sea, la propia comunidad de los RIRs es la que propone. No sé, Andrés, si... En realidad dijiste, lo último que dijiste era lo que iba a decir, pero una sola referencia. En la sección 5 de la página 14, son 24 páginas del resultado de CRISP, se hace un detalle de los requerimientos de la NTIA y cómo el proceso los cumple y se lo explicita. El punto 5 tiene la lista de los requisitos y el 5A tiene la explicación escrita de por qué CRISP cree que el proceso soporta el multi-stakeholder model, y la respuesta es la que dio Esteban, cómo están estructurados los RIRs y sus procesos de desarrollo de políticas. No la voy a seguir, no voy a redundar con eso, nada más referir a los datos que están disponibles. Gracias. Muy bien, justamente la idea es seguir con lo que plantea la propuesta en el documento y la idea es darlo de una manera más digerida, porque obviamente cualquiera lo podría leer, ¿no? Pero de alguna manera que pudiéramos tener un entendimiento más claro de esto. Ese mismo documento que plantea NTIA solicita o requiere que se mantenga la seguridad, la estabilidad y la resiliency o la resiliencia del DNS en Internet. ¿De qué forma creemos que estamos apoyando este requerimiento con esta propuesta? Bien, desde el punto de vista de la propuesta, o sea, se entiende que se están apoyando estos principios porque justamente no hay modificación en lo que es el desarrollo de las políticas, ¿no? O sea, otra cosa que tenemos que tener claro como comunidad es que, es decir, todo el desarrollo de CRISP tiene que ver con la función técnica de IANA, ¿no? O sea, con la prestación de servicios técnicos. O sea, hay un operador técnico de las funciones de IANA que hoy es ICANN, que entendemos que debe seguir siendo ICANN, pero que podría no ser ICANN, pero nada tiene que ver con, vamos a decir, con el desarrollo de las políticas sobre los recursos numéricos de Internet. Entonces, o sea, diciendo esto en realidad, es decir, la propuesta no está modificando los procedimientos actuales de desarrollo de las políticas, es decir, y esas políticas son las que de alguna manera aseguran, ¿no? La estabilidad, resiliencia, o sea, el funcionamiento en cuanto a la administración de los recursos críticos. O sea que esto es importante tener en cuenta, es decir, se trata de una cuestión, vamos a decir, técnica,
del desarrollo de las políticas. Correcto, la parte operativa de los registros más que la parte de definición de políticas. Con lo cual, no sé si estuvo claro, pero lo que significa es que el proceso de definición de políticas va a seguir siendo con ICANN, independientemente de si el operador es IANA o fuera cualquier otro. El proceso de definición de políticas globales se va a seguir llevando a través de ICANN. Eso no está ni a revisión ni a discusión. Muy bien. No sé si Andrés o Nico quieran comentar algo más sobre este tema o pasamos a la siguiente. Ok. La siguiente es, el siguiente requerimiento de NTIA es de qué forma consideramos que se satisfacen las expectativas y los requerimientos de los usuarios globales de los servicios de IANA. La puedo abordar yo. Básicamente, digamos, también en esta propuesta no se proponen modificaciones, se refiere a cómo la comunidad de Internet ha expresado en numerosas oportunidades la satisfacción que existe con el actual manejo de la operación de las funciones de IANA que tiene ICANN. Y esto son políticas que han sido desarrolladas por la comunidad y han sido provistas eficientemente por los registros regionales de Internet, y IANA solamente ha implementado esto. Entonces, no solamente la comunidad global, sino los 5 registros regionales han expresado públicamente en numerosas oportunidades, y lo siguen y lo seguimos haciendo, una satisfacción absoluta con cómo ICANN ha desempeñado a través de su departamento de IANA sus funciones, sino que a su vez ahora queda consolidado por escrito en una propuesta como esta. A su vez, bueno, se publicaron encuestas de satisfacción por parte de IANA. Eso es algo que quizás le corresponda más reportar a ICANN de su parte, y va a estar Rodrigo de la Parra en el panel siguiente, así que lo dejo aquí por mi parte. Sí. Yo agregaría que, es decir, que entendiendo que el usuario de la función de IANA justamente son los registros, ¿no? Entonces, digo, vamos a decir, es decir, los registros, y los miembros, vamos a decir, de sus comunidades son los destinatarios finales, vamos a decir, del servicio. Entonces, la verdad que la propuesta, justamente al haber sido elaborada en un proceso bottom-up, es una propuesta que surge de la propia comunidad, o sea, como un consolidado de la propia comunidad. Entonces, digo, es decir, son los propios, vamos a decir, usuarios los que están involucrados en la formación de esa propuesta, y por lo tanto, digo, ahí es decir, es como que se asegura el derecho, vamos a decir, de esos usuarios, justamente desde el punto de vista de cómo se ha generado es decir, la propuesta, ¿no? Con la participación activa de las comunidades en igualdad de condiciones de los cinco RIRs. Perfecto. Y por último, en esos requisitos, bueno, realmente eran más requisitos o más requerimientos, pero estos eran, digamos, los más subjetivos, pues. ¿De qué manera creemos que esta propuesta atiende al requerimiento de un Internet abierto? La respuesta que da CRISP, Internet abierta, puede significar muchas cosas. Sí. La respuesta se circunscribe específicamente a lo que tiene que ver con el policy making de abajo hacia arriba y los procesos operacionales que los registros tienen, y contesta esa parte del requerimiento, porque además los requisitos de NTIA tienen que ver o sea, son 3 procesos distintos. En paralelo corre el de números y el de nombres, y el de parámetros y protocolo, perdón. El de nombres y el de parámetros y protocolo. Entonces, solamente referir a la larga tradición de bottom-up, open and inclusive, o sea, de abajo hacia arriba, abierto y participativo. Es algo que incluso por lo menos para la interpretación que nos gusta hacer a los registros regionales y a nuestras comunidades, eso es casi lo mismo que multi-stakeholder para nosotros, ¿no? Nosotros entendemos que nuestra comunidad, esta que está aquí sentada y la que está en el foro de políticas, y los miembros de nuestra organización son también todos aquellos interesados, y en ese sentido ese es nuestro modelo multi-stakeholder, y no es un modelo que haya sido cuestionado. Entonces, solamente la propuesta de CRISP refiere y contesta esa parte de la contribución a la openness, a la apertura de Internet. Sin embargo, hace una referencia específica a la introducción del comité de revisión, del Review Committee, que es una propuesta que originalmente viene de la comunidad del ACNIC y que quedó en la propuesta consolidada, como una garantía más, una salvaguarda más todavía para la apertura. Sí.
Si me permitía, agregar también sobre el Review Committee que, fíjense lo interesante, es decir, bueno, este régimen de transición, es decir, finalmente llega a un escenario en el cual, es decir, el gobierno de Estados Unidos, que hoy tiene esa función de, vamos a decir, de supervisión, bueno, deja de tenerla. Entonces, ¿quién es el que va a supervisar? Al operador técnico. Bueno, el operador técnico justamente lo va a supervisar la propia comunidad. ¿Y quién es la comunidad? Bueno, es decir, el contratante directo son los RIRs y esos RIRs van a estar apoyados en la revisión periódica que van a hacer de cómo está cumpliendo el contrato el operador técnico a través de un Review Committee que, es decir, la propuesta, es decir, considera que debería estar conformado también con un esquema similar al del CRISP Team, donde, es decir, las cinco regiones con 3 representantes por región de miembros, destacados, podríamos decir, de la comunidad. Así que yo creo que desde ese punto de vista se logra el objetivo de tener una propuesta de transición donde, es decir, no se reemplace, vamos a decir, al gobierno americano por otro gobierno, conjunto de gobiernos, sino que, es decir, sea reemplazado por la propia comunidad, por los propios, vamos a decir, usuarios, los propios, podemos decir, stakeholders de los servicios técnicos de IANA, en lo que refiere a la comunidad de números, siempre estamos hablando, ¿no? Perfecto. Ahora, entrando un poco más a la sustancia de la propuesta de CRISP, ustedes establecen alrededor de 11 puntos, si no me equivoco, de niveles de servicio que debería tener el nuevo acuerdo con el operador de esta función. De esos aspectos, ¿cuáles consideran que son los más relevantes para nuestra comunidad? Sí, yo digo, cada uno tiene su particularidad, pero digo, se podrían plantear, el primero que tiene que ver con justamente la separación entre el desarrollo de las políticas y la operación técnica, ¿no? Es decir, que esto se mantenga como es un principio, es decir, a mantener a rajatabla de lo que los RIRs están contratando es un operador técnico para esas funciones de IANA y nada más, no tiene que ver con el desarrollo de políticas. Otro de los principios es justamente vamos a decir, la accountability es decir, ese operador técnico frente a la comunidad. Accountability que está dada por parámetros de nivel de servicio específicamente determinados y también por vamos a decir, un proceso que podemos decir de evaluación de evaluación del cumplimiento de esos parámetros. Y justamente otro de los principios tiene que ver con vamos a decir, la terminación, pensando en un contrato por un tiempo, vamos a decir, determinado y con revisión periódica e incluso que se pueda rescindir en caso de incumplimiento de SLA. Y no sé, el último principio tal vez también interesante a sostener, importante, es el tema económico, ¿no? Es decir, bueno, que no se alteren las condiciones económicas y que tengan que ver con un servicio basado en costos y no solamente basado en costos, sino que mantenga la situación hoy de estos $100, que es decir, que sea vamos a decir, un valor simbólico por la prestación de ese servicio, ¿no? Correcto. I believe what is important there also is that if the community decides to También es que si la comunidad desea rescindir el contrato debido a al no cumplimiento de las partes, no solo es una rescisión del contrato, sino también está establecido cómo continuar luego de la terminación del SLA. Pero rescindir el contrato es una cosa, pero ¿qué ocurre a partir de ahí? Así que el SLA es también cómo seguir a partir de ahí en caso de rescindir el contrato. Con eso último que planteaba Nico, yo elegiría el principio 8 y lo elegiría porque el principio habla de continuidad de las operaciones, pero en su desarrollo explica qué pasaría si no continuaran. Y me parece que es bastante sintomático de lo que es la esencia de la propuesta de CRISP. La propuesta de CRISP habla de una satisfacción con el actual modelo en cuanto a quién está operando y a cómo se está operando. Eso es importante tener en cuenta, pero también una reafirmación por parte de la comunidad de que a partir de ahora la comunidad tiene la potencial eventual autoridad de poder elegir un nuevo operador si no se satisficieran esos parámetros. Entonces es un buen planteo con sus dos caras, que me parece que refleja casi que la esencia de lo que planteó el grupo CRISP o en las 5 regiones, lo que se rescató de las 5 regiones y consolidó el grupo CRISP.
esa es algo que puede dejar lugar a discusiones. ¿Quién tiene la autoridad y por qué? Pero evidentemente la comunidad de números consideró que tenía la autoridad y que era inequívoco que tenía la autoridad para poder eventualmente elegir un nuevo operador, pero no dejó de decir y de ser muy enfático en que en este momento está muy conforme con el operador y que el principio es la continuidad. Perfecto. Me parece que sin duda este ha sido uno de los temas más debatidos y quizá difíciles de entender en algunas, no en algunas comunidades, sino en un principio, sobre todo cuando se planteaba esta idea de que nosotros como comunidad de números estábamos buscando un operador, un proveedor de servicios. No se percibía de esa forma, entonces no entendían cómo nosotros tendríamos que buscar una continuidad operativa y poder contratar a cualquier operador que sí contara con las capacidades operativas para atender ese rol. Ahora que los equipos legales de los RIRs, de los RIRs, han producido un documento más detallado, buscando atender estos 11 principios que ustedes generaron, capaz que no han tenido tiempo todavía de analizar ese feedback sobre ese documento, pero más allá de los comentarios que puedan haber habido a ese documento, ¿cuáles consideran ustedes que serían los elementos que quisieran conocer de esta comunidad? ¿Sobre qué temas debería expresarse esta comunidad? Ustedes que han tenido oportunidad de ver tanto lo que sucede a nivel global como los requerimientos que podamos tener en la región. Yo digo, y esto porque el SLA fue publicado en los últimos días de abril, si no me equivoco. Hay tiempo hasta el 14 de junio para el proceso de comentarios. La verdad que es un documento bastante extenso. Ya está, es decir, yo le he pegado una primera ojeada y obviamente desde el punto de vista del CRIS vamos a hacer llegar en el marco de todo el procedimiento vamos a hacer llegar los comentarios, pero por ahí, desde la comunidad del ACNIC, yo a una de las cosas que le pondría foco es, entender, es decir, que el Review Committee, es decir, si debe aparecer o no debe aparecer en el SLA y siempre con la idea esta de seguir defendiendo la idea del MONC que surgió de esta comunidad en octubre del año pasado, ¿no? Porque creo que es uno de los puntos también donde se genera debate, decir, si el Review Committee es en realidad un advisor del NRO-EC, entonces no debería estar no debería estar mencionado en el contrato. Es una postura. Tal vez otra postura es, hay que darle un poquito más de entidad, entonces, por ahí podría figurar en el contrato, mirar eso. Después, un tema me parece fundamental también a ver, que ha generado debate, es el tema económico, ¿no? Es decir, cómo se plantea lo de los costos, es decir, porque ahí también hay como dos líneas de argumento que pueden coincidir o pueden ser divergentes, que es, por un lado, decir, el servicio siempre tiene que ser basado en costos, pero por otro lado, mantener, el status quo de estos $100 por la operación. Pero entonces, ponémoslo de basado en costos, dejamos los $100. Como otro de los temas por ahí que habría que ponerle foco para que lo que quede plasmado recepte realmente la visión de la comunidad. El SLA está armado por los equipos legales de los RIRs, pero que haya coincidencia entre la comunidad y los RIRs, ¿no? Well, basically all the items in the SLA, as you said already. It's now time to react and give your input. Ahora es el momento de responder y reaccionar a este documento. El SLA también incluye una descripción de los servicios que se le proporcionan al IRS, así que es el segundo punto del SLA, o sea, donde se describen las cosas. Así que ahora es el momento para que ustedes hagan sus aportes con respecto al SLA. No tengo tanto para agregar y
tengo que hacer el disclosure de que estuve trabajando en el equipo que lo redactó, aunque sea como observador en ese equipo. Me parece que el contrato refleja lo que CRISP pensó y lo que CRISP propuso. Y bueno, no hay demasiado para decir. Sí me parece que un tema central es cómo se le da forma a ese principio que cité anteriormente, que tiene que ver con la continuidad, pero con la eventual autoridad para elegir un nuevo contrato. Y cómo ahí sí los mecanismos, por ejemplo, el Review Committee, por ejemplo, la voluntad de las comunidades, de las diferentes comunidades, y eventualmente la certificación de si ese error en la provisión de la operación se puede subsanar, el tiempo para subsanar y cómo se le da razonabilidad en cierta forma a la aplicación de ese principio final, que es el de la continuidad, pero también el de la eventual remoción. Y bueno, hay también unas cláusulas de arbitraje. Ese es un tema interesante para que la comunidad también se expida o debata sobre ello. Entiendo que refleja lo que las expectativas de CRISP. Hubo unas conversaciones internas sobre si el Review Committee debía ser consagrado en el contrato o no, y se pensó que lo importante era que los registros regionales comenzaran a instrumentar, y de hecho están en ese camino de hacerlo, estamos en ese camino de hacerlo, en la práctica que exista ese Review Committee, y se está trabajando para la integración. En los próximos, no sé, semanas o algún mes más, existirán novedades sobre cómo el NRO, el Comité Ejecutivo del NRO, se presentará una carta, un estatuto sobre ese nuevo Review Committee y la integración por parte de las comunidades. Y eso nos parecía que era más importante que decirlo en un contrato, que encima era un contrato con un operador, y que ese operador no tiene, solamente lo único que puede hacer es observar que hubo un proceso de este lado que a lo mejor salvaguarda un poco más la apertura, pero no nos parecía eso. De todos modos es interesante que se debata, quizá deba estar en el contrato, no tengo una opinión tan firme al respecto. Uno de los elementos que se estuvo discutiendo ahorita que mencionaba Nico, la relevancia de poner los detalles del Review Committee en el SLA. Esteban, perdón. Me surgía la pregunta que en algún momento también se planteaban la posibilidad o la necesidad de incluir mecanismos de continuidad operativa con un operador temporal previo a la designación de un operador definitivo. ¿Consideran que esto sea un tema relevante en esta comunidad o no deberíamos distraernos con algo tan puntual? Yo creo que lo importante es la continuidad, después ver bien cuáles podrían ser esas etapas, ¿no? Y me parece que la complejidad de la selección del posible operador que reemplace a ICANN en un supuesto también tiene que ver con lo que charlábamos en el panel de hoy a la mañana, es decir, bueno, pero un único operador para los tres, vamos a decir, para las tres comunidades, tres operadores, dos operadores, y no, o sea, creo que tiene, o sea, si bien el SLA está planteado desde la comunidad de números y el alcance que tiene es estrictamente relacionado con las funciones técnicas que tienen que ver con la comunidad de números, creo que, es decir, temas como la transición a un posible nuevo operador va a tener que ver también con la definición, vamos a decir, global, ¿no? Entonces, por ahí, por el momento no me metería tanto en eso y esperaría ver un poquito cómo evoluciona el tema vamos a decir, de la propuesta consolidada de las tres comunidades. Perfecto. Bueno, por último, ¿cuáles son los siguientes pasos? Entiendo que esta propuesta que generaron los RIRs está a su revisión y a discusión y comentarios públicos de la comunidad hasta el 10 de junio, si no me equivoco, 13... El SLA. El SLA. 14 de junio. 14 de junio, ok. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué otras etapas están contempladas? A ver, en realidad, o sea, las etapas tienen que ver más con el ICG, ¿no? Es decir, con los tiempos de consolidación de las propuestas. O sea, acuérdense que acá hay un plazo que podemos decir objetivo, que era que la transición estuviese lista antes del fin de septiembre de este año. Sí. ¿Por qué? Porque es la fecha en la cual vence el contrato vigente. Ahora, para llegar a esa fecha, como hoy nos comentaba
creo que Paul Wilson decía, bueno, tendría que estar todo resuelto antes de, es decir, en julio, es decir, en los de julio, para poder dar tiempo a procesar y a presentar, porque digo, también es importante que este es un proceso de ida y vuelta, aun cuando esté la propuesta consolidada en el marco del ICC. Bueno, esa propuesta después, a su vez, es decir, va a ser revisada otra vez por las comunidades y presentada al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en realidad, como próximos pasos concretos es, bueno, esperar a que se defina la propuesta de la comunidad de nombres, por un lado, y eso en cuanto al proceso general. Y en cuanto al proceso particular que refiere a la comunidad de números, bueno, es los comentarios al SLA como para dejar listo el documento del SLA. Y después el otro tema que está pendiente es el que tiene que ver con el Review Committee, que es lo que nos contaba Andrés, de que, bueno, debería irse definiendo por lo menos el procedimiento para la conformación y tenerlo listo para que si la propuesta finalmente es aceptada, esté el SLA, el Review Committee, es decir, todos los condimentos para que esto funcione, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues no sé si tengan algo más que agregar antes de finalizar. Yo creo que la última pregunta que hiciste, Oscar, es la que le da pie al próximo panel. Bueno, ¿cómo sigue esto, no? Me parece que el próximo panel va a discutir eso y es lo apropiado. Así que nada más. Nico. Perfecto, pues bueno, esta fue una producción de LACNIC, no es cierto. Esto fue un esfuerzo pues para entender un poco más los detalles de la propuesta CRISP y la intención es que tengamos un poco de más información y elementos para la próxima sesión y poder generar ideas interesantes como las que hasta hoy hemos generado para este proceso. Muchas gracias. Un aplauso a los... Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ahora invitamos a pasar a los siguientes panelistas de la sesión. Oscar Robles, Rafael Ibarra, Jorge Villa, Paul Wilson y Rodrigo de la Parra, quienes estarán hablando y debatiendo abiertamente sobre la consulta pública con la comunidad de LACNIC sobre posibles escenarios en la transición de la supervisión de las funciones de la IANA. Invitamos a todos a que expresen sus opiniones e interrogantes respecto a este importante paso que está siendo consultado en estos momentos ante la comunidad. Ahí.